Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá, en Futurar, Pensar y Hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, en todos los cable operadores de nuestro país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Dejamos atrás las Navidades y obviamente, a pesar de ser una semana de reflexión, de ser una semana de tranquilidad, lo que no le pasó fue al alcalde o al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. Un Jorge Macri que indudablemente pasó unas Navidades muy alteradas, con dos temas, uno recurrente ya, que tiene que ver con la fuga de presos de distintas comisarías de la ciudad de Buenos Aires. Todo un tema, esto pasó también ahora esta última semana en Liniers, donde se fugaron muchísimos, creo que más de 12 presos, donde generó una barrida absoluta de las máximas autoridades de la Policía Federal, pero que indudablemente el tema de la inseguridad para el jefe de la ciudad de Buenos Aires y para su ministro de Seguridad, Waldo Wolf, están siempre en el centro de la atención y marcando agenda, lamentablemente, que no es un tema que no lo pudieron solucionar en este primer año de gobierno, que ya cumplieron. Y el segundo tema fue lo que pasó ayer, el 25 de diciembre, que fue prácticamente cadena nacional, con respecto a los diplomáticos rusos. Dos palabras solamente. La inmunidad existe, es verdad. Lo que no existe es la impunidad. Me parece que en ese tema, por más que sean diplomáticos, si están en infracción y conduciendo por las calles de la ciudad de Buenos Aires con un exceso de alcohol, tienen todo el derecho, como cualquier ciudadano y en cualquier país del mundo, para que hagan los controles necesarios. En el programa de hoy decidimos invitar a una dirigente radical, diputada nacional, ella, vicepresidenta del bloque que conduce Rodrigo de Loredo, el diputado cordobés, para estar un poco hablando del gobierno, cómo evaluó este primer año de Javier Milei, expectativas a futuro, posibilidades de alianzas en la Cámara de Diputados el año que viene, cómo se va resolviendo una interna radical cada vez más difícil. Karina Banfi, de ella nos estamos refiriendo, es una dirigente de la provincia de Buenos Aires, de la 6ª sección electoral de Bahía Blanca ella. Así que con ella vamos a estar hablando un poco de todo esto. Y bueno, hacemos una pequeña barrida y ya estamos con la neta editorial. Hoy vamos a hablar un poco de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. El editorial de hoy lo denominamos sectores en pugna. ¿Y por qué? Porque fundamentalmente, dentro de lo que es el peronismo en la provincia de Buenos Aires, hay 4 sectores, creo, claramente en pugna, defendiendo cada uno sus propios intereses. El Ejecutivo Provincial, liderado por Axel Kicillof, el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, los intendentes, defendiendo sus propios intereses,
y la cámpora o el kirchnerismo. Ese cuadrante es lo que hoy está totalmente en pugna. Y fundamentalmente está transitando por un camino que es todos contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué todos esos sectores hoy contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Me parece que hay un hecho capital. Axel Kicillof se incorpora a la vida pública y al peronismo de la mano de Cristina Fernández de Kirchner, siendo ella en ese momento presidenta de la República. Llegó a los más altos destinos públicos, manejó la economía del país, tuvo un apoyo sustancial para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde Cristina le brindó toda la estructura y todo su carisma para que empiece a transitar una provincia difícil, cuantitativamente muy grande. Y creo que hoy lo que está en juego no es el liderazgo del peronismo. Lo que está en juego es el liderazgo del kirchnerismo. Porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires proviene de ese sector, del sector kirchnerista. Y de ahí la dificultad y lo difícil de ir encontrando consensos. Axel Kicillof manifestó con mucha claridad que él quiere ser la figura central en el año 2027, siendo alternativa de Javier Milei. Y para eso necesita tener autonomía y volumen político propio. Y ahí empiezan los cortocircuitos claramente con Cristina Kirchner y con Máximo Kirchner. ¿Por qué? Y porque él lo que no quiere ser el Alberto Fernández de 2019-2023, que nunca pudo soltar amarras del liderazgo de Cristina Kirchner. Y he aquí el conflicto central de lo que estamos viviendo. Axel Kicillof necesita desplazar a la familia Kirchner de lo que fue la razón política de su vida, de lo que fue la creación del máximo líder del kirchnerismo, que fue Néstor Kirchner. Ese sector que hace más de 20 años domina el escenario político argentino como uno de los protagonistas centrales, con 16 años de los últimos 21 siendo gobierno, no quiere dar el paso al costado. Y ahí está el choque claro de intereses, donde hoy Axel Kicillof queda en un laberinto que le está costando mucho encontrar la salida. Se encuentra hoy ya con un fin de año y hay que ver muy bien lo que va a pasar mañana viernes en el Parlamento, fundamentalmente en la Cámara de Diputados de la provincia, porque está en juego el andamiaje económico, lo que hay que votar en la provincia de Buenos Aires. No solamente el presupuesto, sino la impositiva fiscal, que van a ser los nuevos impuestos para todo el año 2025. Y a su vez, la posibilidad de endeudarse. La semana pasada quedó trunco, la pasaron para el viernes 27. Veremos qué pasa mañana, si hay posibilidades de acuerdos o no. La situación es dificilísima, por el cual Axel Kicillof lo que está buscando es su volumen político, su crecimiento, engordar su liderazgo político. ¿En base a qué? En base a destruir el liderazgo de la familia Kirchner en el kirchnerismo. Ser la cara visible, la continuidad de Néstor Kirchner. Esto es lo que está sucediendo hoy en la provincia de Buenos Aires.
Y a partir de ahí, si lograría eso, generaría la posibilidad de ser la alternativa y liderar el Partido Justicialista para la próxima contienda ejecutiva que sería en el año 2027. Todo esto se está, digamos, dirimiendo ahora, y cuando las internas del justicialismo, y en este caso del kirchnerismo, empiezan a aumentar en grado importante, indudablemente afecta a toda la sociedad, en este caso a toda la sociedad bonaerense. O sea que lo que está en juego no es menor. Y lo que está en juego también, y sabe el gobernador, que no puede flaquear. De ahí que la diferencia que se empieza a dar es, ¿está con posibilidades el gobernador de la provincia de Buenos Aires de desacoplar las elecciones del año que viene de la elección nacional? Se especula mucho con que Cristina Kirchner sería la primera candidata a diputado nacional por Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof jugó muy fuerte a decir: queremos desacoplar, queremos una fecha propia para que el bonaerense discuta las problemáticas provinciales. Este es otro de los condimentos que está hoy en juego. Esto lo planteó el gobernador para poder transitar su crecimiento político. Es de vital importancia que el gobernador lo pueda plasmar. ¿Por qué? Porque el gran temor que tiene Axel Kicillof y todo su grupo que lo rodea es que no quiere ser el Alberto Fernández nuevamente. Un presidente sin peso propio, sin peso político, sin volumen político, dependiendo siempre del liderazgo fuerte de Cristina Kirchner. Acá se está repitiendo el escenario. Hay muchos ministros que responden al liderazgo de Cristina Kirchner o de Máximo Kirchner en el gabinete de Axel Kicillof. ¿Se animará el gobernador de la provincia a dar el golpe de timón, desacoplando las fechas electorales del año 2025 y a su vez generando un gabinete que le responda a su liderazgo? Estos son los temas centrales que tiene que resolver Axel Kicillof. En todo este escenario está lo que puede pasar mañana en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Impositiva fiscal fundamentalmente y endeudamiento de la provincia de Buenos Aires. A eso hay que sumarle, obviamente, el presupuesto. La moneda está en el aire, empezó a correr tiempo de descuento, ya estamos a horas de empezar el año 2025 y el panorama político en la provincia de Buenos Aires cada vez está más turbio. Bueno, ya la tenemos en nuestros estudios, como dije en la presentación. Vamos a estar conversando mano a mano con la diputada nacional de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Karina Banfi. En la voz de Karina Rodríguez, la presentamos en sociedad. Karina Banfi es actualmente diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Además, es abogada por la Universidad de Buenos Aires con cursos de posgrado en Derecho de la Información y Derechos Humanos en la University of Oxford, UK, y en American University, USA. Fue directora general de la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Universidad de Buenos Aires.
Se desempeñó como consultora en gobierno abierto, acceso a la información pública y planeamiento estratégico para organizaciones de la sociedad civil de la región. En Argentina fue investigadora en la unidad del Ministerio de Justicia que se ocupó de las irregularidades en el juicio sobre el atentado de terrorismo internacional contra la AMIA. Breve pausa y ya nos sentamos para hablar con la diputada nacional Karina Banfi. Bueno, ya está en nuestros estudios, es la diputada nacional por la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Si no estoy equivocado, sexta sección electoral de la provincia, es decir, del sur, porque Así sos es. oriunda de Bahía Blanca. Muy bien. Que es Karina Banfi. Así que agradecidos de que nos visites por primera vez. Y la primera pregunta, ya con un año de mandato, una evaluación, Javier Milei presidente y su gobierno. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo creo que Javier, el presidente Milei, ha logrado en este primer año sorprender a todos los argentinos en una baja expectativa que teníamos, toda la sociedad, de si iba a poder llevar adelante con una fuerte debilidad parlamentaria que tuvo y con principalmente la inexperiencia en el status quo de la política. Y la verdad, creo que hay un éxito principalmente por la baja de la inflación, que era un compromiso, creo, de todas las fuerzas políticas que compitieron el año pasado y que muestra a las claras que algunas decisiones que tomó fueron acertadas justamente para bajar la inflación. Creo que en el debe todavía le queda entender que ser presidente justamente no podés, así como ser ministro de Economía o de alguna cartera en particular, un monotema. Ser presidente es justamente poder equilibrar las prioridades en términos de las urgencias y los sectores más necesitados que necesitan del Estado, que necesitan de un Estado, justamente para subsistir. De eso estamos hablando. Estamos hablando de los jubilados, estamos hablando de un 70% de niños, niñas y adolescentes debajo de la línea de pobreza, concentrados principalmente en el conurbano. Todo lo que es el sistema educativo, porque creemos, y creo que el presidente también pone foco permanentemente en el conocimiento y en la meritocracia como salida justamente de los espectros que quizás el populismo kirchnerista te decía, bueno, vos naciste pobre, viví feliz siendo pobre, pero no mejorar esa ecuación de ascenso social que creo que es lo que se va a plantear en este próximo año. Bajada la inflación, cómo se pone en valor el salario, cómo no se pierden las fuentes demente cómo se retransforman los sistemas productivos en términos no de Milei, sino de esta emergente mundial que es la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y cómo se asimilan en los sistemas de productividad para que no se pierdan las fuentes de trabajo y por sobre todas las cosas cómo logramos que la Argentina salga adelante entendiendo que es otro año con una minoría parlamentaria fuerte que tiene el presidente y que ahí el rol que hemos tenido esta oposición dialoguista, esta oposición que quisimos diferenciarnos de lo que era la oposición del kirchnerismo, en donde me opongo a todo, me voy a la resistencia. Para nosotros, parte de nuestros valores y de nuestra historia es siempre haber acompañado la gobernabilidad y la institucionalidad
y el respeto por las instituciones, y esta vez hicimos lo mismo. Así como a Fernández votamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuando ni siquiera su propio bloque lo acompañó, y nosotros hicimos ese gesto político de apoyar el gobierno porque entendíamos que las consecuencias de no tener ese acuerdo con el fondo iban a ser peores. En esta oportunidad nosotros entendimos que había que acompañar la ley bases con las modificaciones estructurales que tenía, justamente para acompañar todos los procesos económicos que planteó el gobierno, entendiendo que era un buen camino hacia la baja de inflación, que es el impuesto que afecta sin duda a los más pobres. Sí, es uno de los, te diría, logros muy importantes que le permite hoy terminar un año de la mejor manera, con índices, digamos, importantes de aprobación, tanto en gestión como... y, digamos, también con una oposición, y mismo la oposición dialoguista, muy fragmentada. Es como que sobre ya finales de año empezaron a generarse situaciones que se ven en la provincia de Buenos Aires. Bueno, se vio el bloque radicalismo, quedó digamos, fragmentado en dos líneas, y en el cual, digamos, lo difícil es para la sociedad, para aquella sociedad que por ahí está de acuerdo en esta macroeconomía, pero institucionalmente empezaron a haber algunos nubarrones importantes, ¿no?, con respecto al gobierno de Javier Milei. ¿Cómo imaginás un año especial el que viene, porque es un año electoral, pero cómo imaginás el Parlamento 2025? Primero, déjame hacerte un análisis, Carlos, de cómo llegamos hasta acá. Yo creo que hubo algunas malas decisiones vistas a diciembre del 2024 de haber no podido sostener Juntos por el Cambio, Cambiemos, como un interbloque. ¿Por qué digo esto? Porque si vos ves, nosotros a nivel nacional, desde Juntos por el Cambio, estamos gobernando 10 provincias. Y los gobernadores sí mantuvieron esa ecuación en donde el PRO y el radicalismo, principalmente en sus liderazgos provinciales, lograron tomar algunas decisiones en conjunto, especialmente la última con respecto al presupuesto. Lo mismo en muchos municipios. Sí. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos más de, no sé, sumado los del PRO y los del radicalismo, pero más de 100 municipios, sí, gobernados en coalición de Juntos por el Cambio, en donde algunos gobernamos los radicales y otros gobiernan los del PRO, pero sin duda, cuando vos bajás en las figuras de sus gabinetes o en las dependencias que articulan, estamos trabajando juntos. Y en la provincia, la legislatura de la provincia sí logra mantener ese trabajo coordinado entre los distintos bloques que el bloque nacional no pudo. Si vos ves las disidencias y las rispideces que tuvimos principalmente, fueron desde esta oposición dialoguista, donde la pelea era entre Ritondo y Rodrigo de Loredo, o con el bloque de Pichetto, y cuando pudimos hacer algún tipo de estrategia conjunta, como fue la derogación del DNU de la CIDE, que era una barbaridad porque no tenía ningún sustento, ese despilfarro de dinero sin ningún tipo de documentación o planificación para ver para qué se quería esa plata, fue exitoso. Entonces, creo que el primer análisis que tenemos que ver para el 2025 es si realmente estratégicamente nosotros tenemos que seguir divididos cuando tenemos responsabilidades mucho más grandes, territoriales, federales, como ir acompañando a nuestros gobernadores en una lógica más simbiótica entre el Parlamento y las provincias. Porque después ese es el tironeo
de las fragmentaciones que vos ves. Fragmentaciones que, como somos los radicales, las expusimos y directamente nos dividimos, y hoy creo que podemos terminar tenemos un fin de año más tranquilo que el fin de año que va a tener el PRO. Por ejemplo, con al la PRO le propia está pasando, lógica, sí. claro, porque yo creo que las decisiones de tener un juego mucho más cercano al gobierno, entendiendo que tenían algunas similitudes y en donde el radicalismo, por el propio discurso del presidente, era eyectado como por Alfonsín, por nuestra historia, por nuestra lógica, por nuestras agendas que realmente a veces son distintas, pero en términos de la economía, que es lo que llevó adelante el gobierno, nosotros estuvimos de acuerdo y hemos acompañado las leyes que han promovido. Y en ese sentido, entonces, si estamos tan de acuerdo, ¿por qué no podemos llegar a tener una sintonía mucho más estratégica en todos? Dicho sea de paso, en el presupuesto, cuando La Libertad Avanza, en cabeza de Espert, retira el proyecto para dictaminar en ese miércoles próximo a la reunión de presupuesto para dictaminar, estuvimos todos, lo que podría ser Juntos por el Cambio, el PRO, nosotros de la UCR en su conjunto y el bloque de Pichetto trabajando coordinadamente, diciéndole y explicándole al presidente que sí habría extraordinarias y no había presupuesto, no íbamos a tratar ningún otro tema porque creemos que el tema central e indispensable es saber cuánto cuesta el gobierno de Milei. Y aparte ahí hay un reclamo claro de los gobernadores. Absolutamente. Donde los gobernadores están pidiendo presupuesto nacional. Y se trabajó en conjunto, por eso te digo, viendo al final del año la división que se hizo en un inicio, en diciembre del año pasado, creo que hoy eso lo vamos a tener que revisar justamente para potenciar nuestras condiciones como oposición dialoguista frente a un kirchnerismo que está cada vez más polarizado, que tiene problemas estructurales de base importantes, como tener una presidenta condenada en doble instancia, presidenta del partido y líder sin haber encontrado en este proceso el kirchnerismo su propia renovación, y además los llamados a juicio orales que va a tener que enfrentar la presidenta del PJ durante un año de campaña electoral en donde parece que, bueno, se despertó la justicia, ¿no? No, y a su vez creo que el otro dato, agregando esto que estás diciendo, la asunción de la semana pasada en el cual ningún gobernador estuvo presente, digo, pero retrotraigo por la importancia, digamos, de las oposiciones dialoguistas. Digamos, ustedes tienen un arma también muy importante porque uno, obviamente no hago futurología, pero la percepción que uno va teniendo es que enero y febrero vas a tener un parlamento cerrado. Esta es lo que se ve, y en el cual el tema presupuesto es un tema en el cual ustedes pueden impulsar, digamos, la pregunta es, ¿pueden impulsar a partir de la apertura del 1 de marzo con la apertura que siempre se hace en el cual el presidente va a generar su discurso, la posibilidad de poder que el presupuesto se trate en este año que viene, 2025? Primero, para todos los que nos están escuchando, que el Congreso, cuando uno dice simbólicamente está cerrado, refiere a que por la Constitución nosotros no podemos llamar a sesiones en el periodo extraordinario, sino solamente cuando lo pide el presidente de la Nación. Sin embargo, estamos trabajando permanentemente, principalmente con nuestros equipos, viendo cuáles son los temas que vamos a desarrollar en el periodo ordinario, donde efectivamente ahí nosotros tenemos capacidad de impulsar nuestras propias agendas. Y ahí lo que, por lo menos mi posición dentro del bloque, yo soy la vicepresidenta del bloque de la UCR oficial, lo que yo estoy planteando al interior del bloque es que nosotros en marzo, cuando se abren las sesiones ordinarias,
podemos aprobar este presupuesto, porque el presupuesto lo podés aprobar en todo el periodo parlamentario, o sea, en todo el periodo 2025, que comienza, según la Constitución, el 15 de septiembre del año anterior, y que siempre se supone que es bueno comenzar el nuevo periodo 2025, en este caso, con un presupuesto ya dado. El gobierno, efectivamente, algo que nosotros siempre advertimos. ¿Te acordás que vino el presidente a hablar un domingo, a hacer todo un escenario muy espectacular? Y en ese mismo discurso nosotros detectamos que efectivamente el presidente no quería tener presupuesto. Y eso es algo lamentable en términos institucionales. Y es muy grave, porque yo recién te decía, ¿cuánto vale el gobierno de Milei? Cuando Milei dice vamos a recortar acá, vamos a recortar allá, ¿está recortando cuestiones que a él le importa o que son necesarias? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? ¿Necesita hacerlo o lo puede mantener? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no sabemos cuánto vale, cuánto quiere que valga el gobierno de Milei. Por lo tanto, el gobierno mandó un presupuesto. Y yo soy de la idea que si no hay lugar para el debate, no hay lugar para el debate, porque lo que hizo el presidente de la Comisión de Presupuesto Expert fue cerrar la ventanilla. Entonces, vos me estás diciendo que yo, por más que tengas 2 diputados, no puedo debatir, te voto lo que mandaron. Por lo tanto, mi iniciativa y propuesta es que en la primera semana de marzo los diputados nos convoquemos a una sesión extraordinaria en donde logremos 2/3 para introducir este presupuesto que ya tenía el borrador de un dictamen, el presupuesto que envió el presidente, para que efectivamente esto que él señala como una necesidad sea el marco de acción presupuestaria en el cual tome las decisiones el presidente y no ande haciendo emparchados y ajustes que después nos vamos a agarrar la cabeza. Y aparte romperías, porque nunca pasó digamos, tomando el 83, con todos los altibajos económicos que tuvo la Argentina del 83 al 2024, nunca hubo 2 años seguidos sin presupuesto. Esta sería la primera vez. No hay ninguna limitación normativa. Sí. Lo estudiamos porque como mensaje era malo, extraordinario, ¿no? el proceso es muy malo porque tiene que ver con la institucionalidad. Acá no es una ley meramente regulatoria de algún sistema, es la ley de leyes. Casi te diría que hay un parlamento con funciones totalmente estructuradas, como que nace en el debate parlamentario sobre el presupuesto en la Cámara de Diputados y revisa la Cámara de Senadores, y lo envía en septiembre con una fecha concreta, el Poder Ejecutivo, el presupuesto. Toda esa cuestión refiere a un fortalecimiento institucional en donde efectivamente, si vos querés que tu gobierno valga 2 pesos, bueno, nosotros vamos a decir y proteger por sobre todas las cosas aquellas cuestiones que son prioritarias, los jubilados y la decisión de la fórmula de movilidad jubilatoria, una reforma previsional. Ahí aparecen un montón de negociaciones, todo lo que es el sistema impositivo argentino. Falta una reforma tributaria, esto es clave, lo esbozó en su discurso del año y nosotros lo venimos demandando desde el año pasado. A nosotros nos gustaría mucho que podamos avanzar sobre algunas leyes anticasta, porque en eso compartimos que tenemos que terminar con algunos privilegios que tienen la política o la dirigencia política, como es la democratización en los sistemas sindicales, que no tuvieron suerte. No tuvimos suerte, ¿no? Es una pelea, es una lucha que estamos dando desde la ley Mucci con a Raúl Alfonsín y no vamos a descansar hasta lograrlo. ¿Por qué? Porque ahí empezaron los primeros indicios que después se consolida cuando otra ley casta que queremos que salga, que es la ley Ficha Limpia, en donde con la diputada Silvia Lospenato, en el año 2017, ella y yo presentamos el primer proyecto y casi te diría
producto de la génesis de Cambiemos, una diputada del radicalismo, una diputada del PRO. Llevamos adelante todo lo que fue instalar la idea de que tenía que haber un marco legislativo porque se nos estaban colando en las listas gente con prontuarios, caso debido. Sí. Yo entré al Congreso de la Nación en el año 2015, en donde competí con el señor Julio Devido, que buscaba fueros, y que después vino el señor Máximo Kirchner para buscar fueros y la señora Cristina Kirchner para buscar los fueros del Senado. No olvidemos que fue citada a indagatoria la señora Cristina Kirchner en el año 2018, porque esto también se dice, nosotros no hicimos nada para sacar a Cristina del Congreso de la Nación y llevarla a la justicia. ¿Cómo que no? El problema es que lo tiene que hacer la justicia. Ahora, recordemos que el Senado no le dio el número para desaforarla. Escúchame, hacemos una breve pausa y seguimos. Quiero terminar este tema y después un poco la idea es hablemos del radicalismo. ¡Qué lindo! Breve pausa y seguimos hablando con la diputada nacional Karina Banfi. Bueno, seguimos con la diputada nacional, Karina Banfi. Karina, para terminar este tema, ficha limpia, lo que vimos en el Senado de la Nación la semana pasada, lo que pasó con una de las resoluciones de la Corte Suprema esta semana, con respecto a elevación con respecto a Tesur y Sauces, que va a ir se va a elevar a juicio oral, digamos. Vos, el tema de ficha limpia, digamos, con toda la historia que hiciste y recuerdo también, y es bueno que aclares también que desde el año 2017, porque parecía que Silvia Lospenato quedó como la figura o el eje central de ese tema. ¿Vos ves alguna posibilidad de que puedan volver nuevamente a ponerlo en agenda? Es agenda para marzo del año que viene. Porque te digo una cosa, los sábados hago una columna política en el Magazine y este es un canal que entra muy bien en todo el territorio de campo, tanto en provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, o sea, Misiones. Y hace 2 semanas atrás, la columna política, yo planteé el tema de ficha limpia. Y después lo que hacemos con la conductora, que es Karina Rodríguez, que debe ser de las 4 o 5 periodistas más importantes con respecto al campo, abrimos los WhatsApp, no lo hacemos hablando porque la gente dice barbaridades, pero sí nos permitimos que nos hagan preguntas y contestemos. Y fue muy fuerte el rechazo a la actitud del Poder Ejecutivo Nacional de que 8 diputados, más los diputados que lo acompañan de diputados de provincias, no hayan dado quórum. Fue un tema que yo te diría que fue de lo más, son esos temas que quedan marcados, que no es un tema menor. Porque en realidad lo que se buscó es, por una estrategia electoral, creo yo esa es la fundamentación, mantener la impunidad de Cristina para poder competir en la próxima elección. Si vos ves el proyecto que trabajamos desde el 2017, y un dato para que toda la audiencia lo sepa, nosotras en el año 2019 lo llevamos al recinto y el kirchnerismo no nos dio quórum. Entonces, no es que nosotros en el gobierno de Macri no hicimos nada. Sí, claro, 2017 lo presentamos y en el 2019, en el 2018 tuvo dictamen, no lo pudimos llevar al recinto y lo volvimos a llevar en el 2019. Y durante todo el periodo de Fernández fue imposible tocar el tema por una cuestión.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la que dictamina este tipo de leyes electorales, estuvo cerrada. Durante 4 años, la Comisión de Asuntos Constitucionales de Alberto Fernández, en el gobierno de Alberto Fernández, estuvo cerrada. Puso un cerrajero de presidente, que no la abrió nunca. Terrible lo que te estoy contando. Sí, la verdad que... Pero es parte de la realidad, lo denunciamos, lo planteamos cada vez que pudimos, etcétera, etcétera. Las consecuencias fue que no se pudo avanzar con una ley de ficha limpia, por ejemplo, entre otras cosas. Pero puntualmente esto, en esta oportunidad, primer año de nuevo gobierno, el presidente lo dijo en su discurso inaugural de marzo en el Congreso, lo aplaudí yo, porque es una agenda, y ahí nos pusimos a trabajar. Salimos de la ley bases y en agosto, primera semana de agosto, yo soy autoridad de la Comisión de Asuntos Constitucionales, me puse de acuerdo con el presidente de Asuntos Constitucionales, que es de La Libertad Avanza, y tuvimos 2 meses de debate, y lo trabajamos en conjunto. Y el proyecto de dictamen que salió para llevar al recinto es, te lo voy a decir así, inmejorable. Viste que dicen, no, vamos a mandar un proyecto superador y mejor. Miren, la única manera de mejorarlo, hay una posibilidad de mejorar el proyecto, que es que alcance a los funcionarios públicos. O sea, que cuando un funcionario quiera ser ministro, por ejemplo, secretario, va a tener que tener ficha limpia también. Esa es la única manera de mejorarlo, que hasta ahora el gobierno nacional no quería. Y lo podemos comprender, porque sí, bueno, déjame poner, ya que tengo pocos diputados, déjame poner los funcionarios que yo pueda en este momento. Bueno, está bien, lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué no sale ficha limpia? Y esto que vos decís, ¿por qué cala? Yo creo que el trabajo que hemos hecho entre el PRO y el radicalismo y la coalición cívica sobre la agenda anticasta, buscando una agenda de transparencia, terminando con los privilegios de la política, es la verdad. No es reducirle el sueldo, no es reducirle la dieta a los diputados y a los senadores, que eso además habilita todas unas puertas y ventanillas por otro lado. Si queremos realmente combatir la corrupción, es de esta manera, no dejarlos que usen el Congreso de guarida para aquellos que tienen que presentarse a la justicia e ir en cana, como es el caso de Cuéllar. Entonces, vos me preguntabas qué pasa, qué pasó la semana pasada con Cuéllar. Maximiliano Abad, senador de nuestra provincia, de mi partido, tomó una posición muy, muy delicada, porque sostenido en la decisión y el estudio que había llevado adelante tanto el Bloque Radical como el PRO y la Libertad Avanza, que era necesario, ya que no tenían la información suficiente para expulsarlo, más allá de la información mediática que nosotros vemos y que está a las claras, pero estaban 2 personas adentro de un auto con una mochila, en donde la primera declaración que hace Cuéllar es que esa mochila es de la secretaria, y que si eso se puede probar, la que va a tener que explicar ante la justicia, porque así es el derecho penal, no se basa en indicios, sino que se basa en pruebas fehacientes. Por lo tanto, uno tiene que ser lo suficientemente serio cuando está en el Congreso para combatir la corrupción con instituciones firmes. Y no es que tenía que quedarse Cuéllar como un senador más, no, lo desaforás. Lo desaforás, lo suspendés, le sacás la dieta y lo mandás a la justicia. Eso es lo que hicimos nosotros en el año 2016 con Julio De Vido. A Julio De Vido no lo echamos, lo desaforamos y se lo suspendió. Al diputado Ameri, no quiero decir sí. que se encontró infraganti con un gesto inmoral. Cuando estábamos en plena pandemia. En plena pandemia, más conocido como el diputado Chupateta, vamos a decirlo así, renunció. Inmediatamente renunció, ni siquiera se lo desaforó, ni hubo toda una discusión. Entonces, hay mecanismos institucionales que la propia Constitución tiene, y lo cual, si toda la sociedad dice, no, hay que echarlo, porque hay que echarlo, bien, se abre un procedimiento, se lo escucha. El debido procedimiento existe en la Argentina. Te voy a decir esto,
que se haya agarrado infraganti a cualquier persona que comete un delito no lo inhibe de ser escuchado. Sí, señora. Y estos senadores no lo escucharon, y ojo, porque tú dices, ¿para qué lo querés escuchar? Yo lo quiero escuchar porque seguro la embarra. Seguro me va a convencer más que lo tengo que echar. Seguro que a la sociedad la va a convencer más. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer, o por lo menos los radicales, no vamos a hacer nunca, es atentar contra la Constitución o atentar contra las instituciones porque no queremos que la opinión pública después nos denoste o nos genere un escarnio digital en redes sociales. Nosotros no gobernamos para que la gente nos aplauda. Nosotros gobernamos, o mejor dicho, no estamos en este trabajo que ni construimos un capital social para que la gente nos venere, nos aplauda, nos vea como rockstar. Para eso están los actores, las actrices, esa gente maravillosa que nos hace sentir mucho mejor siempre cuando despliegan su arte. El arte de la política justamente está en hacer lo que corresponde, en hacer lo que responsablemente tenemos y éticamente tenemos que hacer. Y muchas veces hay que explicar algunas cosas y es más difícil porque la gente a veces quiere circo, ¿no? Y quiere los leones atacando. Ya lo van a atacar, lo va a atacar la justicia. El señor Cuéllar tiene que dar explicaciones en la justicia. Lo que pasa es que no tenemos que, o mejor dicho, lo que tenemos que evitar siempre son las nulidades. ¿Por qué? Porque justamente estos chantas que buscan fueros dentro del Congreso y que no representan más que a los ladrones del país, que los hay, y que están bien representados o sobre representados, lamentablemente, en el Congreso de la Nación, bueno, es el señor que va a tener que dar explicaciones ahora a Arroyo Salgado, a la justicia paraguaya, de dónde sacó tanta plata, de dónde era millonario el señor. Se pidió la extradición. Ya. Se pidió la extradición, creo que realmente yo veo con mucho agrado y como parte de un cambio fundamental esta gran actividad que está teniendo la justicia en levantar causas, en llevar a juicio oral causas que han tenido 10 años, 20 años. Hay un reclamo claro y que de la sociedad, activamente, ¿no?, se mueva la justicia justamente para que esto no quede en la nada. Vos fíjate que tal es así lo que estás planteando, que también la sociedad en sus niveles de preocupación, históricamente la inflación era un tema central, digamos, fue decayendo y hoy quedó pobreza y corrupción como ejes, digamos, dominantes. Y que van de la mano. Sí, de una agenda de la sociedad importante. Pero la plata que se llevó Lázaro Báez para que no haya rutas y para que solamente haya caminos de ripios, abnegados y qué sé yo, es parte de la pobreza que tienen que vivir en Santa Cruz y en la provincia de Buenos Aires, en obras que usaban de puerta giratoria los Kirchner con empresarios para llevarse la plata del erario público en vez de hacer obras para mejorarle la calidad de vida a la gente. Karina, estamos, digamos, ya entrando en la recta final del año, estamos entrando en la recta final de este reportaje que te agradezco muchísimo que estés acá, pero no puedo dejar de preguntarte por la Unión Cívica Radical. Y no te puedo dejar de preguntar porque se vivió este año una interna en Provincia de Buenos Aires que terminó de la peor manera, porque yo siempre digo, cuando se judicializa la política estamos en problemas. ¿Qué fue lo que pasó? Creo que ya se consolidó la justicia. Puede haber algunas apelaciones, pero creo ya tienen su presidente. ¿Cómo el radicalismo queda frente a la sociedad en un año que se viene muy importante? Y lo que se ve son diferencias, al menos entre el Comité Nacional y el Comité Provincia, creo que ahí hay diferencias claras y lo mismo está pasando en los bloques nacionales, ¿no? De diputados, fundamentalmente en diputados, donde vemos como que hay dos proyectos diferentes, o sea, no hay un proyecto nacional de la Unión Cívica Radical. Por una parte, nosotros como radicales
fervientes admiradores de la democracia y principalmente de la democracia interna, este año tuvimos que renovar nuestras autoridades partidarias en la provincia de Buenos Aires, y que lo que hizo que Maximiliano Abad, que es el presidente saliente del partido, buscara incansablemente, y me consta, la unidad, porque considerábamos que el partido no estaba en condiciones de llevar adelante una contienda electoral en la provincia de Buenos Aires con todo lo que implica. Fue muy frustrante ese proceso, porque efectivamente del otro lado, me refiero a Facundo Manes y a Emiliano Jacobiti, Lustó, creo que ellos tenían una decisión tomada desde el inicio. No es que no nos pusimos de acuerdo. Viendo todo el proceso posterior, efectivamente ellos querían llevarnos a una contienda electoral, en donde lamentablemente hubo denuncias de fraude electoral, que nos hizo ir a la justicia, y que recomiendo a todos que lean el fallo del juez electoral Ramos Padilla, que nadie puede decir que es amigo de los radicales, pero creo que tiene principalmente un desarrollo en la prueba ecuánime, en donde efectivamente nos da la razón en los números que nosotros sabíamos que habíamos obtenido en esta elección, y que lo pone como presidente electo a Miguel Fernández, que es una persona admirable en su reputación política, habiendo sido intendente 8 años de Trenquelauquen y habiendo, por sobre todas las cosas, decidido buscar una renovación dentro de la estructura local, lo cual arma como mucho entusiasmo de lo que va a ser la renovación, de la que ya empezó a trabajar hace 4 años Maxi Abad en la provincia de Buenos Aires, frente a un radicalismo que había que renovar. Había que renovarlo. Hoy vivimos un tironeo permanente entre un modelo de radicalismo que quedó vetusto y que efectivamente, junto a Maxi, con más de 40 legisladores, con más de 27 intendentes, con legisladores nacionales, con un senador después de 21 años, radical, lo que nosotros estamos forjando es un radicalismo que tenga una agenda del siglo XXI y no que siga siendo cuentapropista de los oficialismos de turno. Nosotros queremos gobernar la provincia de Buenos Aires. No queremos que la gobiernen otros y nosotros llevarnos los lugares de la oposición. Nosotros queremos gobernar la provincia de Buenos Aires, creemos y estamos convencidos que la gobernación de Kicillof es un desastre y que él logra la renovación de los 4 años que tuvo primero Kicillof por nuestras propias divisiones. Entonces, nosotros vamos a buscar por sobre todas las cosas la unidad para ganarle a Kicillof, que hoy es gobernador el 2027. Y vamos a trabajar para encontrar esas fortalezas que necesita la provincia de Buenos Aires y que lamentablemente no son acompañadas por el partido a nivel nacional. El rol o el liderazgo que llevó adelante Lustó durante todo este año fue bastante disonante. Creo que le costó mucho, creo que es un aprendizaje para todos lo difícil que es ser o llevar adelante el liderazgo a nivel nacional de un partido federal y un partido en donde las provincias pesan mucho. Centenario, aparte. Y que pesa mucho en las provincias. Entonces, cuando vos tenés un presidente que maneja como un joystick desde la capital federal, o que busca desde la capital federal con la lógica desde la capital federal hacia Mendoza, hacia Santiago del Estero, hacia Misiones, tenés los despelotes que tenés. Y que eso, el no haber podido dominarlo,
hace que se vea bastante convulsionada la dirigencia partidaria y en donde la caja de resonancia entonces del partido son los bloques nacionales. Tanto el Senado por un lado como lo que se ha visto en el bloque del radicalismo de diputados, en donde, si vos ves, también termina dividido. Y mirá qué ironía, el bloque oficialista del partido es el bloque en donde representamos la mesa de conducción nacional que está en cabeza de Lustó, que hoy lidera Rodrigo de Loredo. Un cordobés, porque el otro es democracia de la zaraza, y la verdad, hoy lo que nosotros vemos es que ellos, los mismos problemas que teníamos adentro durante todo este año del bloque, lo tienen ahora dividido en 12. ¿Por qué? Porque si vos ves las últimas votaciones, no se han puesto de acuerdo entre ellos. Le faltaron en ficha limpia, en ludopatía votaron todos mezclados. Y nosotros, incluso con los pelucas, que es un tema aparte, pero que... para otro programa. Para otro programa, pero que logramos por lo menos entre todos, con un número mayoritario, poder reconducir que la mayoría gobierna y la minoría acompaña, con un debate muy profundo que el radicalismo se tiene que dar y que no hay, en donde, así como lo estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional también. A ver, vamos a pasar, ¿estamos todos en contra de los populismos de derecha? Estamos de acuerdo. ¿Y por qué nos tenemos que quedar con el populismo del kirchnerismo? Si son los amigos del régimen de Maduro, que hoy nos han secuestrado un gendarme como moneda de cambio para lo que va a ser el 10 de enero. Yo no quiero saber nada con el kirchnerismo, como tampoco quiero saber nada con la ultraderecha de la Argentina. Ahora, ¿cómo nosotros construimos nuestra identidad? No es en el espejo del populismo, es sino con un debate profundo al interior de nuestro partido, construyendo liderazgo para ser opción en el 2027. Karina, se nos acabó el tiempo, te agradezco. Empezá muy bien el año. Igualmente. Y el año que viene creo que te voy a volver a invitar porque me parece que quedaron varios temas para hablar y donde un año, te diría, trascendental, porque es un año de mitad de mandato que siempre tiene efectos y connotaciones políticas. Voy a hacer el cierre del programa. Muchísimas gracias. Y ahora, el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar? Y nuevamente, la provincia de Buenos Aires. Hoy es un programa de la provincia de Buenos Aires. Está muy hackeado el ministro de Transporte, Jorge Donofrio. Y creo que empieza a correr tiempo de descuentos. Es casi seguro, está muy instalado, que en los primeros días de enero el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, le pedirá la renuncia al ministro de Transporte, Jorge Donofrio. Un hombre que tenía vinculaciones, y hablo en pasado, con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, en un acuerdo cupular entre Axel Kicillof y el líder del Frente Renovador. Por lo cual, ese ministerio, en principio, quedaría bajo la protección del Frente Renovador. ¿Y quién sería la persona designada? El dirigente Martín Marinucci, un hombre que responde al liderazgo de Sergio Massa y que durante la gestión de Alberto Fernández ocupó la presidencia de Trenes Argentinos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido desahogado. Esto es Futurar. Pensar y hacer. Buenas noches.